Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Esta semana tenemos un tema muy importante, muy recurrente para la comunidad migrante que viene y que ya está en México, y esta es la tarjeta por razones humanitarias o la visa por razones humanitarias. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando, cuáles podrían ser las diversas alternativas para la comunidad migrante en México y que necesitan cruzar por el país, ¿no? Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña y que en un minuto les estaremos hablando de ustedes. Y pues bueno, mientras tanto, nos vamos dando las noticias más importantes. Y bueno, vamos a empezar este resumen con noticias malas para el presidente Biden, pues el Senado de Estados Unidos bloqueó este jueves su plan de seguridad fronteriza, ¿no? El proyecto buscaba modificar las políticas de asilo y otorgar al presidente autoridad para cerrar la frontera en caso de considerarse abrumada. Era una mala noticia para los migrantes, pero ahorita se convirtió en una buena porque fue rechazada. Entre los objetivos de esta medida era cambiar la política de asilo, facilitar el rechazo de ciertos migrantes y su expulsión, contratar a 1.500 elementos de las patrullas fronterizas adicionales, dar la facultad al presidente de cerrar la frontera en momentos de emergencia, que esto era cuando el flujo de migrantes sea elevado o el sistema permanezca sobrecargado, cerrarla. Bueno, en otro tema, y a casi 2 años de la masacre escolar ocurrida en Uvalde, Texas, familiares de las 19 víctimas decidieron demandar a la policía por el tiroteo, esto debido a su fallida respuesta ante la emergencia que ocurrió. Y pues bueno, a través de un comunicado, los familiares recordaron que los más de 370 agentes federales, estatales y locales presentes en el momento del tiroteo esperaron por más de 70 minutos antes de entrar y confrontar al tirador. En palabras de los familiares, la falta de acción por parte de los autoridades provocó que el tirador tuviera tiempo suficiente para acabar con la vida de 19 estudiantes y 2 maestros de la Robb Elementary School. Recordemos que estas personas al interior de la escuela siguieron el protocolo, que era apagar las luces, encerrarse en el salón, y pues desafortunadamente por la falta de acción o la tardía acción de las autoridades, pues ocurrió esta emergencia, entonces ahora están demandando. Y bueno, en otro tema, la administración Biden anunció una nueva ronda de condonación de deudas estudiantiles. Esta va a beneficiar a 160,000 deudores, estudiantes, y se van a pagar gracias a una combinación de diferentes programas. De acuerdo con el Departamento de Educación, esta última ronda de cancelaciones borraría 7.700 millones de dólares en préstamos estudiantiles federales. Y pues bueno, ya con todo esto y las anteriores rondas, el gobierno ya ha cancelado 167 mil millones de dólares en deuda estudiantil para casi 5 millones de estadounidenses a través de diferentes programas. Y ahora viajando un poco a México, este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó un convenio con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que los mexicanos en el extranjero puedan inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC. La inscripción al RFC se podrá realizar en línea a través de la página del SAT y desde cualquier parte del mundo. Además, las personas que tengan dudas con estos temas, porque hay diversos motivos, ya sea desde pago de impuestos, aunque no tengan que pagar impuestos, pueden tramitar su RFC. Y bueno, si tienen dudas, los paisanos van a poder solicitar información y orientación del procedimiento en las ventanillas de asesoría financiera que están presentes en las representaciones de México en el exterior, o sea, en los consulados. Y pues bueno, viajando un poquito, ahora a Tijuana, les comentamos que Tijuana cuenta con 7 candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones. Sin embargo, ninguno ha dado relevancia a la política migratoria y han dejado este tema en el olvido. O sea, 7 candidatos y uno se ha fijado en ese tema. Y pues bueno, tenemos un video de Janet Reyes, nuestra corresponsal en Tijuana, que nos habla un poco más del tema y de cómo se han olvidado de los migrantes. A ver, vamos con el video. En la contienda por la alcaldía de Tijuana, un aspecto crucial que parece haber sido relegado al olvido por todos los candidatos es la política migratoria. A pesar de ser una ciudad fronteriza y uno de los principales puntos de tránsito y destino para migrantes en México,
Ninguno de los 7 aspirantes a la presidencia municipal de Tijuana ha presentado una propuesta clara y concreta para abordar este desafío. Tijuana forma parte de la región fronteriza donde se registra la mayoría de los cruces irregulares entre México y Estados Unidos, la zona denominada Tijuana-San Diego, en donde hasta la primera mitad de mayo se contabilizaron más de 8,000 ingresos semanales de manera irregular. Las y los candidatos que buscan la alcaldía de Tijuana son Mari Carmen Flores por el PAN, Alejandra Jiménez por el PRI, Carla Ruiz McFarland de Movimiento Ciudadano, Leonel Peiro del PRD, Marco Antonio Blázquez del PT, Miguel Ángel Badiola por parte del PES e Ismael Burgueño por la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, Morena, Fuerza por México y Partido Verde. Y entre todos los discursos y plataformas de campaña de los candidatos, el tema migratorio brilla por su ausencia. La agenda de seguridad se ha centrado principalmente en el combate al crimen y mejora de infraestructura, mientras que los temas económicos han girado en torno a la creación de empleos y atracción de inversiones. Sin embargo, la migración, que está inextricablemente ligada a estos asuntos, no ha sido considerada. Tijuana cuenta con una red de 33 albergues, de los cuales 30 son operados por la sociedad civil, lo cual hace obligatorio que se atienda el tema desde nivel local. A menos de 10 días de los comicios y con el cierre de campañas en puerta, queda por ver si alguno de los candidatos tomará la iniciativa de presentar una propuesta sólida en materia migratoria. La falta de políticas específicas no solo podría afectar la calidad de vida de los migrantes, sino también la estabilidad y el desarrollo de Tijuana como una metrópolis fronteriza clave. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Entonces ya casi empezamos. Vamos a un pequeño bloque publicitario y seguimos. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. ¿Y tú, ya te uniste a nuestros canales de WhatsApp? Si aún no lo haces, estás a tiempo. Aquí vas a encontrar noticias hechas a tu medida e información que te resuelva el día a día. Y aparte, todo lo que necesitas saber para presumir que sabes todo sobre migración en México y Estados Unidos. No lo pienses más, porque te estamos esperando a ti y solo a ti. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para resolver tus dudas. Somos Conexión Migrante y obvio que contamos las historias de migrantes destacados. Somos Conexión Migrante y obvio denunciamos los abusos de autoridad. Somos Conexión Migrante y obvio estamos a favor de la migración y en contra de la gentrificación. Somos Conexión Migrante y obvio estamos en contra de la xenofobia contra nuestros amigos migrantes. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para informar. Y ahora sí, ya entramos de lleno a la materia y esta semana tenemos un invitado muy especial con nosotros y es nada más y nada menos que Salvador Guerrero Navarro, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Bienvenido, Salvador. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí por primera vez. Hola, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches y saludos a todo el auditorio que nos está viendo el día de hoy. Bienvenido. Y pues bueno, no sé si empezamos esta pregunta de cuéntanos qué hace el Consejo Ciudadano del INM, porque pues por ahí puede haber como muchas confusiones debido al nombre. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito cómo nacen, qué hacen, cuál es su relación con sus homónimos. Entonces, Claro que cuéntanos, sí. Salvador. Pues mira, el Consejo Ciudadano es una instancia de consulta. Ahí estamos 13 personas que somos personas expertas en la materia, representantes de organizaciones civiles, y nosotros no somos funcionarios del instituto, sino que somos expertos, digamos que a título honorario, es decir, nadie nos paga, por así decirlo, para estar en el consejo, y más bien lo que hacemos es dar opiniones y dar como consejos al gobierno para que pues puedan implementar la política migratoria, pues respetando el marco jurídico de mexicano, pero también el marco jurídico internacional.
Así que, pues bueno, nuestro cargo, insisto, pues es honorario, nosotros no somos funcionarios públicos, más bien lo que hacemos es que atendemos a personas migrantes en nuestros trabajos. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Iberoamericana atendiendo la clínica jurídica, en donde damos pues servicio gratuito a las personas migrantes. Es cierto que, pues digo, en el Consejo Ciudadano también, pues es una instancia que también ayuda a que haya como ciertos canales con otras organizaciones. Entonces también fungimos un poco como mediadores entre el gobierno y entre las organizaciones de la sociedad civil. Ok, ok, perfecto. Pues un tema muy importante el que hace. Y pues bueno, no sé, porque también han hecho varios señalamientos al INM. No sé si me puedes dar como un ejemplo de los últimos que hayan hecho para o que haya como un poquito más de contexto para la audiencia. Claro que sí. El Consejo Ciudadano, de manera constante, digamos, monitorea la situación de la migración en México, y a partir de ahí, sobre todo a partir de las noticias o incluso de las propias experiencias de los consejeros y consejeras del Consejo, nosotros nos hemos pronunciado pues en múltiples ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando hay algo que nos parece que no sea correcto, o también incluso cuando hay cosas que se hacen bien, también lo decimos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues el Consejo Ciudadano hizo un muy fuerte reclamo y un extrañamiento al Instituto Nacional de Migración respecto al incendio en Ciudad Juárez, en donde perdieron la vida muchas personas y además varias resultaron heridas. Entonces el Consejo Ciudadano, en un comunicado público, denunció esta situación. Además, denunció que no era la primera vez que el Consejo, digamos, señalaba las malas condiciones de las estaciones migratorias. Recordemos que incluso, pues, años antes había fallecido una persona en la estación migratoria de Tenosique. También se habían reportado, pues, varios casos de maltratos en la estación migratoria de Acayuca, ¿no? Es decir, siempre ha habido un señalamiento por parte del perdón, del Consejo Ciudadano al Instituto Nacional de Migración, donde decimos como las cosas que no están bien. Y también, pues, otras cosas que nosotros, por ejemplo, hace un mes denunciamos las agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos en Chihuahua, sobre todo en la capital, en Chihuahua, a través de ciertos retenes, digamos, que hacía el Instituto Nacional de Migración junto con la Guardia Nacional. Entonces, nosotros hemos hecho las denuncias, que además las denuncias están públicas, todo el mundo lo puede ver, y también cuando nos reunimos, que eso se pasó a decirte, el Consejo se reúne 4 veces al año con el Instituto Nacional de Migración, en las cuales son sesiones, que son pues, sesiones muy largas, que es donde se revisan buena parte de las políticas migratorias, se invitan un montón de organizaciones, de organismos internacionales, y ahí es donde damos como todos estos consejos, estas recomendaciones. Por ejemplo, incluso con el incendio en Ciudad Juárez se hizo la recomendación de que el titular del instituto se separara de su cargo, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues digamos, son reclamos que se han hecho, y uno particular, que un poco es el tema de hoy, es que hace unos meses también reclamamos que el Instituto Nacional de Migración no estaba dando documentación necesaria a las personas que estaban en México, sobre todo cuando tenían la obligación legal de darles ciertas condiciones migratorias, ¿no? Y ok, muy amplio. Bueno, una duda que tengo, entonces sí ustedes trabajan directamente, si tienen, por así decirlo, son más bien como una brújula moral que da recomendaciones para que se sigan las cosas conforme a derecho. Y una duda, si alguna persona tiene alguna duda, alguna situación, ¿puede acercarse con ustedes? ¿O Sí, cómo sería este proceso? sí, nosotros, bueno, primero, este organismo está previsto en la legislación mexicana, está en el reglamento del propio instituto, en el reglamento de la Secretaría de Gobernación. También existen unos lineamientos que dice cómo se conforma el Consejo Ciudadano. Si alguien quiere acercarse al Consejo Ciudadano, puede enviarnos un correo electrónico, que, bueno, se los dejo, que es presidencia.ciudadano
ccinm@gmail.com. En este correo, que no depende del instituto, pueden hacernos llegar cualquier tipo de información, por ejemplo, incluso alguna propuesta, alguna idea, o algún reclamo. Por ejemplo, si ha habido algunas organizaciones que nos han alertado de algunas situaciones que pues a lo mejor no tenemos conocimiento, y eso nos ayuda también a poner los temas sobre la mesa y que pues puedan ser tomadas estas consideraciones, ¿no? También aprovecho un poco, este, el consejo de manera periódica se va renovando, y entonces pues de manera constante salen convocatorias para ir llenando las vacantes. Entonces, si hay alguna persona o organización que estuviera interesada, pues también les invito a seguir las redes sociales del propio consejo, que, bueno, tenemos una red de Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, que es CCINM, en donde ahí también nos pueden seguir, y ahí subimos los comunicados, ahí subimos mucha información, y sobre todo las convocatorias por si alguien este año, pues, les cuento que se renuevan 3 vacantes en el consejo, y a lo mejor pues hay personas que pues puedan estar interesadas en formar parte del consejo, o como ya les decía, pues darnos información relevante respecto a algún tema de mucho interés. Perfecto. Y ahora sí me parece que ya están llegando dudas, así que a ver, Selene, lánzate. Sí, la primera duda, bueno, vamos a ir rápido a las dudas de Face. Es de María del Carmen y bueno, su pregunta es que con el documento que ahorita está dando el INM desde fines de 2023, este documento que ya no es una tarjeta, ¿qué se puede hacer? Porque en ningún lado parece ser que se la están aceptando, o sea, ni en el SAT y no pueden sacar el RFC. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué funcionalidad le vemos? Claro. Eh, esto o sea, me gustaría un poco legalmente qué es lo que sucede, y sobre todo decir qué pueden hacer, ¿no? Lo primero es que cuando una persona inicia un trámite eh, para establecer cualquier tipo de condición migratoria, es decir, residentes o visitantes por muchísimas razones, eh, se tienen que acercar al instituto, tienen que cumplir con los requisitos, y todo debe de llevar una respuesta, ¿no? Lo que ha sucedido a partir de octubre del año pasado es que el instituto, en diferentes lugares del país, es decir, en cada estado de la República, ha hecho cosas distintas. Por ejemplo, esta persona seguramente está en uno de los estados donde da una especie de oficio, en donde ese oficio dice que pues está en un trámite, pero eso no tiene ninguna validez legal, ¿no? En términos reales, pues eso no significa que esté amparado por un documento oficial mexicano. eh, y, y, y directamente los problemas son los que dice esta persona, ¿no? Que no lo aceptan como una identificación, solamente es un oficio, y que además pues le trae ciertos problemas ante otras autoridades que no son migración. Lo que nosotros hemos hecho, o sea, digo, hay varias formas en cómo se ha ido viendo esta situación, pero una de ellas es interponiendo juicios en contra del instituto. Yo sé que esto tal vez le suene algo muy largo, muy tardado, muy costoso. Sin embargo, pues hay muchas organizaciones de la sociedad civil en todo el país que se dedican, que dan servicios gratuitos a las personas que inician este tipo de procedimientos. Lo que se hace en la mayoría de los casos, y esto ya lo hemos probado con muchas organizaciones en muchos lugares del país, es que los jueces de distrito, que son los que se tramitan, ante los que se tramita un amparo de esta naturaleza, dan una medida cautelar que se conoce como suspensión, en donde se le permite a las personas que de manera inmediata puedan obtener la tarjeta de razones humanitarias. Y esto, como es una orden de un juez, pues digamos que ya no se pueden ya no pueden salirse, digamos, por otra alternativa el instituto, y es que ahí ya les dan la tarjeta por razones humanitarias, ¿no? Es cierto, digo, nosotros podemos desde el instituto canalizarles con alguna organización, pero pues también, si me permiten, puedo dar el correo de la clínica jurídica, en donde también nosotros podríamos, desde la Ibero, darles algún tipo de canalización, ¿no? Adelante, adelante. El correo es clínica de refugiados, todo junto, clínica de refugiados, @ibero.mx.
No importa en dónde estén, nos pueden enviar un correo. Nosotros con mucho gusto les podemos atender. Tenemos oficina en Ciudad de México y en Tijuana, así que, por supuesto que no solo en las ciudades, pero los podemos atender con mucho gusto. En algunas otras ciudades, pero bueno, ya tal vez, ese es un poco respondiendo a la pregunta, pero me adelanto a lo mejor a otro tipo de opciones, ¿no? Bueno, que sepan que la tarjeta de visitante por razones humanitarias es una de muchas formas de regularizarse en México. Seguramente ustedes sabrán que hay otro tipo de estancias, a lo mejor muchas personas que nos ven tal vez no están en esa situación, pero por ejemplo por oferta de empleo, si estuvieran fuera del país, les pueden ofrecer un empleo o pueden también, por ejemplo, tramitar algún tipo de condición o estancia en un consulado, en una embajada de México en el extranjero, por ejemplo, como estudiante, y con eso también podrían, digamos, acceder a una regularidad migratoria desde fuera. Sin embargo, para la gente que está acá, les cuento que las razones humanitarias es una de varias razones, y seguramente, no lo sé, pero esta persona a lo mejor nos dice que esta tarjeta de razones humanitarias es por el trámite ante la Comar, que es un trámite que se hace para obtener la condición de persona refugiada, ¿no? Es decir, si una persona tiene miedo de regresar a su país, puede acercarse a la Comar y decirle que tiene miedo de regresar a su país, le expiden un oficio, que es el oficio de admisión a trámite, y con eso va a obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es lo que ahora no están dando. Otra opción, por ejemplo, para núcleos familiares, es decir, si hay un niño, niña o adolescente acompañado o no acompañado, puede acercarse a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes. En cada uno de los estados, pues hay delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es un nombre un poco largo, pero esta instancia es la que encargada de determinar cuál es el interés superior de los niños y las niñas, y no importa que viajen, digamos, solos o acompañados, esta institución puede brindar unas medidas de protección que entre ellas incluyen dar unas tarjetas de razones humanitarias, que si bien es cierto que no las da, o sea, tienen que ir al instituto, pues es una orden de una autoridad administrativa, ¿no? Que eso es como otra cosa que en algunos lugares ha estado ocurriendo. Y otra cosa que también es importante es que también otra forma de obtener, o otra forma de ser, obtener esta regularización migratoria es por ser víctima de delito, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si las personas lamentablemente han sido víctimas o testigos de algún delito, pueden ir a denunciar este hecho, van ante una fiscalía, ante un ministerio público a levantar esta denuncia, y con eso también pueden tramitar una tarjeta de razones humanitarias. Yo sé que también ha habido muchos problemas en muchos lugares donde tampoco, digamos, les dan trámite, pero de pronto la fiscalía podría, digamos, apoyar para que se haga este trámite dentro de migración. Gracias, Salvador. De hecho, una de las siguientes preguntas que nos llegó o que hemos tenido por ahí es que justo cómo se puede hacer este cambio de estatus, porque pues ahorita, como mencionas, ¿no? La carta no está funcionando mucho para hacerla válida ante algunas autoridades. Entonces, estas personas que ya a lo mejor estando en México deciden quedarse en México, ¿qué podrían hacer? O sea, ¿cuál sería su siguiente paso para a lo mejor alguna residencia temporal? Sí, lo que pasa con muchas de estas personas es que el canje viene hasta que se resuelva su situación. Entonces, por ejemplo, si una persona inició el trámite de asilo o de refugiado, ¿no? Va a poder canjearlo hasta que la Comar resuelva. Y para eso hay que estar súper pendientes a su correo electrónico, ¿no? Tiene que estar muy pendientes de su trámite, digamos, para que pueda concluir el trámite. Yo sé que esos trámites son muy tardados, pero hay algunas delegaciones que son un poco más rápidas que otras. Eh, y entonces ahí es donde pueden hacer el cambio de residencia, perdón, de tarjeta de razones humanitarias a residencia permanente. También es cierto que hay algunas opciones para cambiar por otro tipo de regularización, que por ejemplo son los temas de unidad familiar. Es decir, si dentro de su familia hay alguien que sea mexicano, por ejemplo,
pueden optar por un trámite de unificación, perdón, de unidad familiar, o también pudieran optar por el trámite si tienen algún residente temporal, ¿no? Que sea, por ejemplo, si hay algún familiar que tiene una oferta de empleo, por unidad familiar también pueden canjear el documento, ¿no? Yo sé que muchas de esas, eso es muy específico, casi esto es caso por caso, porque hay algunos que se tienen que hacer fuera del país y hay otros que se podrían hacer dentro del país. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, hay varias formas, entonces, no sé si hay otras dudas, Elena, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ok, tengo una duda y es más como de la clínica de refugiados. ¿Qué tipo de casos y qué tipo de personas atienden? O sea, ¿cualquiera puede llegar o cómo funciona también? Sí, nosotros en la clínica de refugiados brindamos servicios legales gratuitos, es decir, ninguna persona tiene que pagar por nuestros servicios. Lo que pasa en la clínica jurídica es que quienes llevan la mayor parte de los casos son estudiantes, aunque todo supervisado por abogados, ¿no? Son como las clínicas de medicina, entonces es una clínica de derecho, en donde se acercan, nosotros pues analizamos el caso, eh, y realmente son, digamos, es decir, nosotros brindamos la asesoría gratuita a todas las personas que se acerquen. Les pediríamos en todo caso a lo mejor un poquito de paciencia, porque a veces tenemos varios casos en fila, pero atendemos a todas las personas que llegan, les damos una asesoría jurídica, además les damos unas opciones para sus casos. Eh, la gran mayoría de los casos, digamos, se resuelven a nivel administrativo, es decir, se resuelven tanto por la Comar o por el Instituto Nacional de Migración, y y cuando se requiere llevarse un juicio, tomamos la representación legal, ¿no? ¿Cuáles casos no tomamos? Bueno, primero, si a lo mejor la persona es migrante o refugiada, pero no es de la materia que llevamos, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que me quiero divorciar, ¿no? Bueno, es que, bueno, nosotros tal vez ahí veríamos más bien si hay algún otro actor, ¿no? Alguna defensoría, algún despacho que llevara temas civiles, pero nosotros solamente llevamos temas de los trámites ante la Comar y ante Migración. También, por ejemplo, temas de contratos, temas de una casa, pues también eso lo derivamos con otras organizaciones. Eh, También, por ejemplo, ¿qué otros casos no llevamos? Luego también, poquitos, pero por ejemplo, hay algunos casos que tienen que ver más con cuestiones de personas mexicanas. No es que no los llevemos, pero de pronto hay organizaciones que tienen mayor experiencia, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que yo les comentaba de la reunificación familiar con personas mexicanas. De pronto, ese tipo de casos los llevan otras organizaciones que tienen mucho más tiempo. Por ejemplo, temas de naturalización. También nosotros no llevamos temas de naturalización porque hay otras organizaciones que tienen pues mucho más experiencia en estos casos, ¿no? Eh, o por ejemplo, temas como muy urgentes de detención, también solemos ver quién está en mejor posición. Por ejemplo, hay muchas personas que luego nos contactan para ver si podemos apoyarles cuando hay algún tipo de detención migratoria. Y nosotros valoramos mucho el caso, pero sobre todo pensando qué le conviene más a la persona. Es decir, si la persona a lo mejor está detenida, por decirte algo, en Cancún, pues de pronto pensamos que es mejor que lo lleve una organización que está allá, ¿no? A que nosotros lo llevemos, o a lo mejor si hay una organización que pues tiene una atención pues más de 24/7, también lo solemos canalizar, pero en general cualquier cuestión que tenga que ver con derechos de los refugiados, por ejemplo, falta de aperturas de cuentas de banco, ¿no? Que eso también suele suceder mucho, tema de falta de documentación migratoria, por ejemplo, si a alguien se le pasó el plazo para entrar con su proceso a la Comar, que tiene 30 días, también nosotros le entramos, ¿no? Si a alguien ya le negaron que sea refugiado, también nosotros podemos hacerlo. Es más, si tiene 1 o 2 años que pasó eso, también nosotros vamos y entramos en esos casos como los casos más difíciles, ¿no? En temas de unidad familiar, eso también lo hacemos. Entonces, ese es en general todo el tipo de casos que nosotros llevamos en la clínica. Es bastante variado. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos un poco más. Mientras pueden irnos mandando sus dudas, ya vi que ya mandaron unas por ahí en el chat de Facebook.
Entonces, pues volvemos en un par de minutos y seguimos hablando de eso de qué hacer, soluciones y problemas por la visa humanitaria. Paisano, ¿cómo que no te has unido a nuestros canales de WhatsApp? Ya somos más de 70,000 personas. No puede ser que tú todavía no estés en ellos. Ahí tenemos información sobre migración, sobre los trámites que necesitas, ya sea en México o en Estados Unidos, hasta de deportes, de lo que sea. No tardes, te estamos esperando a ti y solo a ti. Amiga y amigo migrante, recuerda que el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de tus derechos y obligaciones como persona extranjera. Sin importar tu situación migratoria, siempre haz valer tus derechos. Pues bueno, estamos de regreso y pues bueno, me parece que por ahí había una duda, Selene, no sé, a ver, échatela. Sí, bueno, María del Carmen nos estaba preguntando que qué pasaría si la resolución de la Comar sale negativa, qué se puede hacer en esos casos para, obviamente para regularizar, ¿no? Regularizar en México. Claro, pues, bueno, primero decirles que justo una cosa es el proceso ante Comar y otra cosa es lo que pasa en el instituto. Es decir, si a lo mejor obtienen una resolución negativa, eso no impide que puedan tener una regularización por otra razón, que ya les decía que lamentablemente son pocas, pero puede ser como el tema de oferta de empleo, de estudiante, o por ejemplo por unidad familiar, ¿no? En caso de que tengan algún familiar que sea mexicano o que tenga un tipo de residencia. Entonces, eso, pues decirles que eso, pues no importa que el caso lo hayan, entre comillas, perdido, ¿no? Sin embargo, en contra de la resolución de Comar pueden existir varias vías. Son vías jurídicas. Yo les podría decir que en principio las personas podrían hacerlo solas, pero yo creo que en la mayoría de las ocasiones es mejor tener un acompañamiento legal. Digo, no sé dónde nos pregunta la escucha del día de hoy, pero en prácticamente todo el país hay organizaciones que pueden eh, llevar este caso de manera gratuita, ¿no? Y además digamos, estudiando su caso. Por ejemplo, también el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es un órgano del Poder Judicial, puede llevar este tipo de casos, por ejemplo, en cualquier lugar, ¿no? Además de la clínica, además de todos los que ya les comenté, también la Defensoría Pública puede hacerlo de manera gratuita. Eh, y lo que va a suceder es que ante una resolución negativa de Comar, lo primero es saber por qué fue la negativa. Es decir, si fue un tema un poco de forma, por así decirlo, porque, no sé, no presentaron su documentación, abandonaron el procedimiento, es decir, hay como muchas cosas, digamos, de forma, o también si es porque ya analizaron su caso, les hicieron una entrevista y dijo la Comar que su caso no aplicaba para el asilo en México. Entonces, para eso, pues también, digamos, hay formas de combatirlo. Un poco en cualquiera de los dos casos hay tres tipos de juicios. Tampoco quiero ser tan técnico el día de hoy, pero decirles que hay tres tipos de juicios, ¿no? Uno es una revisión que se hace ante la propia Comar, otra es un juicio de nulidad que se hace ante un tribunal administrativo y otro es un juicio de amparo que se hace ante un juzgado de distrito. Cualquiera de las tres opciones son opciones pues, perfectamente legales y además perfectamente factibles. Ahí depende pues, un poco como los médicos, depende el médico que llegue, será la estrategia, un poco el remedio que les va a dar. Entonces, para el caso, es decir, se puede combatir en cualquier tipo de instancia. Usualmente hay que ver los expedientes, hay que ver qué dice la resolución y por qué se lo está negando. Y a partir de ahí, pues las abogadas, los abogados, es como empiezan a hacer sus estrategias de ver cuál es la vía que más le conviene a la persona. Pero, por ejemplo, lo que les puedo decir, que a lo mejor es una inquietud que puede tener esta persona, es qué pasa con su tarjeta de razones humanitarias. Porque lo que pasa es que si a lo mejor esta persona tiene esta tarjeta, se le vence o se le va a vencer o ya se le venció. Y entonces ya no puede ir a renovarla porque pues ya terminó su trámite y usualmente les quitan la constancia. Entonces, para que eso no les vaya a perjudicar, lo que puede pasar es que tanto en el juicio administrativo como en el juicio de amparo, se puede solicitar una medida cautelar para que durante lo que dure el juicio les vuelvan a expedir la tarjeta de razones humanitarias. Entonces, digamos, no importa que se les haya vencido o que se les vaya a vencer,
se puede solicitar esta medida cautelar para que en lo que dure el juicio, que puede durar pues mucho tiempo, ¿no? A lo mejor, no sé, un par de meses, un año, 2 años, pues puedan seguir teniendo la tarjeta. Y pues, o sea, insistir, usualmente lo que pasa es que se puede repetir el procedimiento desde el inicio, entonces también pues ahí a lo mejor va a tardar un poquito más, pero la idea es que si una vez que tengan ya el reconocimiento de la Comar, puedan hacer este tránsito de la tarjeta de razones humanitarias a la de residente permanente. Gracias. De hecho, ya nos llegó otra pregunta, me la está pasando esta Dani, y es de Sergio. Y él nos dice que ya está en México y quiere recibir una tarjeta, una visa temporal, pero no sabe a dónde se debe dirigir. Lamentablemente, las opciones de tránsito en México son sumamente restringidas. Es decir, no existe lo que se le llama como salvoconducto, ¿no? En México, y eso pues es un problema que tenemos en la legislación mexicana, y que eso puede ser complicado, ¿no? ¿Qué es lo que le sugiero a Sergio? Primero, pues que depende del lugar en el que esté, pues primero se puede asesorar de alguna organización, es decir, si ha llegado pues de alguna manera, que entiendo que a lo mejor tiene problemas con su estancia regular, que acerque a alguna organización. Si no conoce alguna organización, digo, además de que nos puede enviar un correo, un mensaje, también se puede acercar a la ACNUR o al OIM, que son organizaciones internacionales que no dependen del gobierno, es decir, no van a ir a decir ni a contar su historia ni nada. Tanto el ACNUR como, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, como la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, dependen de la ONU, y hay oficinas en la gran cantidad de ciudades del país. Por ejemplo, en el sur hay muchas oficinas, hay oficina en Tenosique, hay oficina en Tapachula, hay oficina en Tuxtla, en Villahermosa, es decir, hay muchas de estas organizaciones. Se pueden acercar para que también les canalicen y les puedan dar alternativas. Y sobre todo, les digo, lo importante es tratar de no tomar decisiones apresuradas, ¿no? Sino sobre todo decisiones muy informadas, ¿no? Sobre todo los trámites que se hacen ante Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, son gratuitos, es decir, eh, no tienen que pagar por esto. La ayuda que usualmente que hay por parte de organizaciones también es gratuita, es decir, confíen, es un poco el tip que les doy, confíen más bien si la organización no les cobra, ¿no? Para que puedan tener alternativas. Y una cosa que sí es importante es que pues pueda, es decir, una vez que puedan tener la mejor información, ¿no? De qué es lo que sucede en su tránsito o en su estancia en México, pues tal vez con eso acudir con un especialista, ¿no? Y que les pueda decir cuál es la mejor alternativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que muchas personas inician el trámite de la Comar, o sea, inician el trámite para ser refugiado, y después, tal vez por desconocimiento, abandonan el procedimiento, pues porque quieren transitar hacia el centro, hacia el norte o hacia los Estados Unidos. Y eso, a ver, no es que sea un delito o esté mal, ¿no? Sino que lo que puede suceder es que abandonen su trámite, y si quieren reintentarlo tiempo después, pues va a ser complicado porque van a estar como reaperturar el caso, ¿no? O también lo que puede pasar es que a lo mejor tengan algún tipo de inconveniente, o que quieran anexar a su familia y ya no se pueda, ¿no? Es decir, hay como varias cuestiones que tendrían que analizar, y por eso yo creo que lo mejor es que tengan mucha información, ¿no? Para saber cuál es la mejor alternativa, ¿no? Insisto, si su intención es radicar en México, pues lo mejor sería iniciar un procedimiento ante la Comar. Si, por ejemplo, se han sido víctimas de un delito, lo ideal sería que lo denuncien, y con eso se pueden regularizar. Y también con el tema de cuando se trata de núcleos familiares, en donde hay niños, niñas y adolescentes, que se puedan acercar a la Procuraduría de Protección, ¿no? Para que también puedan brindarles pues ciertas medidas adecuadas, ¿no? Sobre todo también en temas de salud, ¿no? En temas de alimentación, que de pronto también ahí pueden, digamos, no necesitan, también eso es algo importante, no necesitan tener una estancia migratoria para acceder a ciertos servicios, ¿no? Perfecto. Yo tengo un par de dudas. A ver,
La primera sería, bueno, si quieres vamos parte por parte, primero, primero la primera ya luego, porque luego acostumbro a hacer muchas, sería, porque es una duda común, y es algo que mencionabas hace un ratito, y será más para aclararlo. Entonces, ¿los fallos de la Comar no son definitivos? Si una persona solicita protección en México y recibe la negativa de la Comar, ¿pueden apelar? ¿Cómo funciona este proceso? Sí, pueden apelar y les decía que hay 3 vías diferentes, cada una sirve para diferentes cosas. Este, el único problema que vamos a tener con estos procesos es que tienen tiempos para interponerse. Es decir, el primero, que es el recurso de revisión, eso es la propia Comar la que vuelve, digamos, como a reflexionar sobre su decisión, ¿no? Lo que pasa es que es el superior jerárquico el que va a revisar esa decisión y la propia Comar va a decir si eso, pues, tiene sentido o no. El problema es que ahí tienen un poquito tiempo, si no me recuerdo, son 15 días, son como 3 semanas, para poder interponer este recurso, una vez que les hayan dado la notificación del recurso. La segunda opción es el juicio contencioso administrativo, que bueno, se llama juicio de nulidad, que ese es ante una instancia administrativa. Ahí tienen un poquito más de tiempo, son 45 días hábiles, que son como 2 meses y medio más o menos. Eh, Eso tiene un poco de más dificultad porque, digamos, ahí tendría que ir mucho más acompañados de un abogado, una abogada, ¿no? Para que tiene muchos requisitos de forma, hay que señalar como con mucha precisión como cuando les notificaron, ¿no? Y llevar copias, es un poco técnico, pero existe, y eso lo resuelve un juzgado administrativo, que es decir, eso ya no es parte del gobierno, eso ya no es parte de Comar, eso ya es otro órgano, que son esos tribunales administrativos, que pueden revisar la decisión, ¿no? E incluso les digo que una vez que termine de revisar el tribunal administrativo, y aún así el tribunal administrativo confirmó la resolución y dijo que estaba bien lo que dijo Comar y que es decir, que ya no tienen opción, también contra esa resolución se pueden ir todavía contra algo que se le conoce como un amparo directo, que es otra instancia, ¿no? Que es diferente, que eso es ante el Poder Judicial de la Federación, eso lo resuelve un tribunal colegiado de circuito, eh, y lamentablemente pues en México se requiere compañía legal, ¿no? Para ello, pero yo digo que hay muchas organizaciones que lo hacen de forma gratuita. Y la tercera opción es el juicio de amparo, que es ante un juzgado de distrito, y también, si hubiera algo, ¿no? De problemas en ese juicio administrativo, también se pueden ir a la revisión, que lo resuelve un tribunal colegiado de circuito, y además, digo, en eso hay 15 días, aunque hay algunas excepciones, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros hemos logrado que los tribunales interpreten que una resolución de Comar pone a las personas en riesgo de ser devueltas a su país de origen. Entonces, como esto es un acto que está prohibido por la Constitución, es decir, expulsarte sin juicio, por así decirlo, no te pueden expulsar sin juicio previo, pues nosotros hemos logrado que aunque las personas ya tengan mucho tiempo que, que ya hayan recibido su resolución de Comar, a lo mejor tienen 1 año, 2 años que recibieron la notificación, eh, digamos, como es una resolución muy especial, porque es una resolución que podría ponerlos en un riesgo de ser devueltos a su país de origen, hemos logrado que algunos tribunales digan que efectivamente puede revisarse su caso. Es decir, no importa que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues seguramente muchas personas no tuvieron oportunidad de tener un buen acompañamiento, no tuvieron oportunidad de tener, pues, defensa legal. Entonces, pueden, digamos, apelar todavía estos casos a partir de estos juicios. Se requiere, insisto, como de pronto un poco de especialización y a lo mejor ese acompañamiento de organizaciones, pero sí se ha resuelto este tema. Insisto, desde la clínica nosotros hemos obtenido varias resoluciones en este sentido y entonces se puede llevar, ¿no? Incluso justo pensando en algo más allá, muchos de estos casos, como son casos excepcionales y son casos sumamente importantes y tienen muchos vericuetos, en muchas ocasiones la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia del país, ha traído estos casos, ¿no? Y los ha resuelto pues, justo en última instancia, y justo un poco la idea es que, pues bueno, las personas puedan acceder a sus derechos, ¿ja? Pero que también, pues las resoluciones de estos tribunales sirva para que más gente, digamos, pues pueda seguir
pues, accediendo a los derechos que le garantiza la Constitución, ¿no? Gracias. De hecho, la pregunta que nos llegó va un poquito enfocada a eso. Nos escribió José Luis y él nos cuenta que está en un proceso migratorio que ya lleva casi un año en el país, en el que le negaron la visa permanente y que está en un proceso de apelación. Quiere saber si le llegan a negar la visa, tiene que abandonar el país o qué puede hacer. Pues justo habría que revisar muy bien su caso y sobre todo si hay una estrategia legal en curso, ¿no? Es decir, a veces lo que sucede es que los abogados, las abogadas, pues tienen una estrategia pues pensada, incluso parece un poco raro, pero pues sí, pensado para que un poco pierda la persona, pero con eso generar, ¿no? Un acto de autoridad y poder pelearse después. Por ejemplo, no sé si este es el caso, pero puede ser que el proceso de cobrar vaya bien y puede ser que en verdad, digamos, sea algo sencillo, pero haya algo que haya pasado de manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor la persona tiene alerta migratoria, seguramente eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? Las personas de pronto no saben que tienen una alerta migratoria y entonces por eso no se pueden regularizar. Entonces también, bueno, pues eso, digamos, es como otra estrategia aparte para quitar la alerta migratoria. O, por ejemplo, que haya un problema más bien en su documentación, que la persona no presentó la documentación conforme a los registros que tiene migración. Y eso también puede ser problemático, ¿no? Entonces, aunque tengan un proceso, digamos, correcto ante la Comar, puede que más bien sea que la autoridad migratoria esté negando por otra razón diferente, ¿no? Entonces, para eso, pues, insisto, pues, como que se puede atacar. ¿Qué es lo que pasa? Pues se puede también iniciar un proceso, un juicio, una queja en la Comisión de Derechos Humanos, es decir, como muchas formas de cómo resolver como estos problemas, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, ya para ir cerrando este programa, yo tengo una duda que es muy parecido. Aparte de esto, que mencionaste que de la alerta migratoria o de moverse por estados, pues aparte de los documentos, ¿hay otros motivos por los que una petición de asilo que puede ser válida, que tiene los elementos suficientes para ser válida, sea rechazada? No sé, Sí, hay varios elementos de forma que ya les decía, por ejemplo, como que no presentó la solicitud dentro de los 15 días, o por ejemplo, un abandono del procedimiento, o que a lo mejor la notificación estuvo mal hecha, ¿no? Esos son como temas de forma. Y también hay cuestiones de fondo, es decir, por ejemplo, que la persona no cumple con los requisitos para ser una persona refugiada. Si quieren, si me invitan en otra ocasión, puedo ahondar muchísimo en esto. Este, pero lo que puede suceder en términos de fondo es que no le parezca que haya razones suficientes para que la persona sea perseguida. Esto es lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, para personas nacionales de Colombia, en donde, pues, como ustedes saben, en Colombia hubo un conflicto armado muy intenso, muy sangriento, un conflicto armado más larguísimo, pero a partir de hace unos años ha habido varios acuerdos de paz con varias guerrillas, y lo que ha dicho la autoridad mexicana es que estos acuerdos de paz lo que han posibilitado es que pues más bien no haya un grado muy fuerte, es decir, que a lo mejor si hubo algún tipo de amenaza a alguna persona, pues tal vez esta no fue lo suficientemente fuerte, por así decir, digo, no sé cómo decirlo en términos no técnicos, pero pues que no haya tanto miedo, digamos, de regresar a su país. Entonces, esto es como un tema más como de fondo y de interpretación. O, por ejemplo, lo que ha pasado en muchas ocasiones es el tema de la doble nacionalidad, que, por ejemplo, hay muchas personas que escapan de su país de origen. Por ejemplo, hemos llegado a tener a muchas personas de origen venezolano que a lo mejor tienen una doble nacionalidad, no sé, italiana, española, ¿no? Pero pues nunca la han ejercido, ¿no? Realmente no tienen condiciones reales para tener esa nacionalidad. Entonces, la Comar lo que hace es que dice, bueno, como tiene doble nacionalidad, hay otro país que la puede proteger, entonces lo rechazan. Y también se ha peleado, ¿no? Es decir, si hay unos criterios en México que dicen, no, a ver, la doble nacionalidad se tiene que ver con lupa, o sea, no por tener doble nacionalidad te tienen que excluir, sino que hay que ver un poco caso por caso. Y por ejemplo, hay otra cosa que me encantaría hablar muchísimo de esto, que se llama alternativa de huida interna, ¿no? En donde dicen, bueno, pues a lo mejor te persiguieron en un lugar, pero pues tú tienes oportunidad de escapar a otro. Por ejemplo, eso ha pasado mucho para personas, por ejemplo, de El Salvador o de Honduras, donde dice, bueno, a ti te estaban persiguiendo en El Salvador, en la capital, pero tú me dijiste que tenías una tía que vivía en otra provincia y pues ahí era probable que no te hiciera nada, ¿no? O también pasa, por ejemplo, para algunas personas, ya no pasa tanto, pero de origen haitiano.
es que a ti te persiguieron en Puerto Príncipe, pero tú te pudiste reubicar adentro de tu país. Entonces también eso pues es como combatible, o sea, también se puede llevar a juicio. También la alternativa de vida interna pues es como un tema muy delicado, pero que digamos sí existe, digamos es algo que existe en la jurisprudencia, en la doctrina, pero que la aplicación que se hace por parte de Comar, lamentablemente no hay muchos casos. También es el problema, que luego las personas reciben la negativa y ya no la combaten, entonces hay pocos casos en los tribunales para que los tribunales digan criterios de cómo tienen que interpretar con la Comar ciertas cosas. Pues la Comar pues interpreta pues con bastante pues flexibilidad, ¿no? Y con todo podemos hacer segunda parte de esto y hablamos de ese tema. Sí. Y sí, porque sí hay muchos casos. Bueno, nosotros todos los artículos que hacemos lo hacemos con la fuerte creencia de que si hay una persona en una situación va a haber infinidad de personas más, y entonces así es como hacemos todos nuestros artículos. Pero sí, bueno, muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a un último bloque de noticias y ya ahora sí regresamos para despedirnos. Igual si tienen dudas pueden seguirlas mandando, ya se las vamos respondiendo a lo largo del día y del poquito que queda del día. Y pues bueno, vamos a un pequeño bloque comercial. Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Y bueno, pues volvemos con un pequeño resumen de noticias. Y resulta que los legisladores de Luisiana aprobaron este miércoles una iniciativa similar a la polémica ley antiinmigrantes de Texas. La medida de Luisiana busca dar poder a las agencias policiales estatales para detener y encarcelar a las personas que hayan ingresado a Estados Unidos de forma irregular. Ahora, tras la firma, se espera que la medida llegue pronto al despacho del gobernador estatal para que la ratifique y sea una ley. Por otro lado, la ciudad de Nueva York empezó este miércoles su plan para desalojar a los migrantes de sus albergues, esto por concluir los plazos de amparo que se les dio. Tal como se anunció a inicios de año, ahora los migrantes sin hijos tendrán que salir de estos hoteles, complejos de carpas y demás instalaciones operadas por la ciudad en un plazo de 30 días, 60 si tienen una solicitud de asilo y tienen entre 18 y 23 años. La única excepción va a ser para las personas que puedan presentar evidencia de circunstancias extenuantes y para que se les conceda una extensión de tiempo. Y pues bueno, esas serán las noticias de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por toda tu información. Esperamos hacer esta segunda parte y hablar más de estos temas de protección, de cómo quedarse en México, de opciones para la comunidad. Muchísimas gracias, El, por tu apoyo. A Paco en los controles y a Patricia que ahorita no pudo acompañarnos, pero pues que nos está viendo. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos la próxima semana.